¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Bien también, aquí estamos. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo está? Un gusto, señora. Un gusto también, Pablo, gracias. Hola, hola, muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos a este conversatorio. Mi nombre es Adrián Fernández, encargado de diseño e impacto de Fundación Legado Chile. Vamos a esperar un par de minutos que se conecten las personas que todavía puedan llegar y vamos a dar comienzo. Muchas gracias por estar aquí. Pablo, que tu cámara la puedes bajar un poquitito para verte un poco más centrado y hay como una frecuencia rara de la luz. No sé si puedes prender una luz o abrir una ventana. A Si es que se ver, puede, no importa. me complica un poquito porque si abro la ventana no se va a ver nada la cámara. Ya, Ya. no, entonces no importa. Bueno, ya tenemos 23 personas conectadas. Vamos a ver si llegan un par de personas más. Qué bueno saber que hay interés en estos temas. Vamos considerando las alturas del año y todo eso. Hola, hola, saludamos a las personas que vienen entrando. Vamos a esperar unos minutos más para dar comienzo a esto.
En 2 minutos más comenzamos. Bueno, buenos días, ya buenas tardes, de hecho. Vamos a empezar entonces. Como decía, mi nombre es Adrián Fernández, encargado de Diseño e Impacto de Fundación Legado Chile, y a nombre de la Fundación quiero darles la bienvenida a nuestra invitada y a nuestros invitados, y a todas y a todos quienes nos acompañan por Zoom y también por nuestro Facebook. En este conversatorio que se llama Políticas Públicas para la Conservación de Humedales, y en el que es también el lanzamiento del Plan de Conservación de Humedales de la ciudad de Yanquihue, elaborado por Fundación Legado Chile. Esto todo es, ¿no es cierto?, en el marco del Día de los Humedales, que se está celebrando en todo el mundo, con muchas actividades en torno a estos valiosos ecosistemas. Contamos con la presencia de 3 invitados: Tomás Gárate, cofundador de Fundación Legado Chile, Amerindia Jaramillo, jefa del Departamento de Ecosistemas Acuáticos de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente, y Pablo Flores, administrador municipal y alcalde subrogante de la ilustre Municipalidad de Yanquihue. El evento constará de 2 partes. Partiremos con una breve presentación del Plan de Conservación de los Humedales de Yanquihue, a cargo de Tomás Gárate, y luego continuaremos con un conversatorio junto a nuestros invitados. Antes de comenzar, le quiero recordar a los asistentes de la plataforma Zoom que por favor mantengan sus cámaras y sus micrófonos apagados durante toda la sesión. Y en caso de que tengan preguntas, y ojalá las tengan, nos las puedan hacer llegar a través del chat. Y leeremos estas preguntas en la última parte de la conversación. Entonces ahora los dejo con Tomás, cofundador de Legado Chile. Adelante, Tomás, muchas gracias. Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Estamos de fiesta, es el Día de los Humedales, uno de los ecosistemas más fascinantes, más productivos, por qué no decirlo, más hermosos que nos acompañan en este planeta. Voy a compartir la pantalla. Avísenme si es que se está viendo. Confírmenme. Ahí se ve, Tomás. Sí, súper. Ya, Súper. muchas gracias. Bueno, quise comenzar esta presentación, en primer lugar, dando un contexto. ¿Por qué es relevante al día de hoy hablar de humedales, hablar de conservación de la biodiversidad? Y es porque estamos en un planeta en crisis. Una crisis que está gatillada por una disminución de la naturaleza en todas sus formas y expresiones, que se está dando a nivel mundial y que no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Muchos científicos y científicas hablan ya que estamos en una nueva era, la era del antropoceno, en el cual todas las acciones del ser humano están teniendo un impacto a escala geológica en distintos procesos ecosistémicos y funciones que nos acompañan alrededor del mundo. Y eso se ve reflejado en que estamos perdiendo cerca de 150 especies por hora al día de hoy, y en global, o sea, en total hay cerca de 1 millón de especies en peligro de extinción, y con una tasa que no está disminuyendo, sino que está aumentando. Por tanto, hay varios paneles intergubernamentales, como el de Biodiversidad, Servicios Ecosistémicos, que ya desde algunos años nos reflejan esta realidad, nos invitan a
asumir de que necesitamos cambios transformadores para restaurar y conservar la biodiversidad del planeta. Y esto no solamente por la importancia intrínseca de los otros seres vivos, sino que también que nuestras economías y el bienestar de nuestras comunidades y de las personas depende de manera fundamental en ello. Al mismo tiempo, ¿qué rol juega Chile en toda esta discusión, en toda esta crisis? Bueno, Chile es uno de los hotspots de biodiversidad para la conservación de naturaleza prioritaria. Hace algunos años se definieron 25 hotspots que calzan normalmente con las latitudes más mediterráneas de nuestro planeta, y nuestro país, para nuestra suerte, es uno de ellos. Sin embargo, nuestra realidad es bastante compleja, ya que no solamente tenemos varias especies en peligro de extinción, sino que también hay ecosistemas completos en distintos grados de amenaza, o amenazados, vulnerables, en peligro o en peligro crítico. Al mismo tiempo vemos como a lo largo de todo Chile, esta es una modelación en la zona centro-sur de Chile, vemos cómo hemos perdido ecosistemas forestales de manera dramática desde el 1800 hacia el 2020, 2021, perdón, que este año, en el cual muchos ecosistemas están perdiendo mucha representatividad, se están viendo profundamente amenazados. Dentro de eso, a partir de eso, es que como fundación soñamos con un Chile donde la naturaleza prospera, integrada a una sociedad que la comprende, que la valora y se sustenta en ella. A partir de eso es que iniciamos este propósito en la ciudad de Yanquihue, la cual tiene cerca de 14.000 habitantes, una comuna que tiene alrededor de 18.000, en la cual se encuentra ubicada en un emplazamiento realmente mágico, ya que es, por un lado, reside el desagüe, uno de los lagos más grandes de Chile y de Latinoamérica, que es el lago Yanquihue, lo cual también genera el nacimiento de uno de los ríos más hermosos y fascinantes del país, que es el recientemente declarado Santuario de la Naturaleza, Río de Maullín, cual alberga uno de los últimos remanentes de los manglares de agua dulce, es decir, el bosque pantanoso o los Gualbes. ¿Por qué llegamos a esta ciudad? Porque estábamos buscando una pequeña ave, muy frágil, muy sigilosa, se llama El Siete Colores. Pablo Neruda tiene un bello poema que habla sobre sus pequeños pasos y andares en los juncales. Y a partir de eso, no solamente descubrimos un ecosistema natural, sino también una comunidad que está dispuesta a soñar, que está dispuesta a marchar en un amplio y bello sentido de la palabra. Esta es el primer hito que tuvimos en Yanquihue el año 2016, en el cual con Pablo aquí encabezamos esta marcha por la naturaleza, en el cual cientos de escolares de la ciudad, en conjunto cientos de escolares de la ciudad, recorrimos los distintos rincones de esta ciudad. Y fue una fiesta, fue una expresión de la diversidad, de la creatividad, y las distintas formas de vida que hoy en día coexisten en esta ciudad. Al mismo tiempo, no solamente descubrimos la belleza humana, sino también la belleza natural que aquí yace, con distintos humedales, cada uno obedeciendo a estructuras ecológicas diferentes. El primero era el humedal Los Helechos, este es el humedal de las ranas, el más biodiverso del sistema. Y así una serie de espacios naturales interconectados, productivos, que están a disposición de la comunidad. Al mismo tiempo albergan seres vivos bastante particulares, como por ejemplo esta rana chilena que se encuentra vulnerable, y así también niños y niñas que hacían uso de estos ecosistemas. Al mismo tiempo, otros miembros de la comunidad que no solamente lo ocupaban como espacio de recreación, sino también para dar espacio a oficios o actividades económicas, haciendo uso de distintos elementos naturales de estos espacios naturales. Y en conjunto a toda esta complejidad, vemos que hoy en día Yanquihue cuenta con 16 humedales urbanos que tienen alrededor de 76,25 hectáreas de superficie, que albergan 104 especies de aves,
decenas de especies de flora, especies de anfibios, mamíferos, entre muchos otros ámbitos de la biodiversidad. Sin embargo, también vemos cómo estos humedales se encuentran profundamente amenazados. Este es el humedal baquedano. Y lo que vemos del humedal baquedano hoy es cerca del 13% de su superficie original. Para quienes conocen Yanquihue, el humedal baquedano era incluso más grande que el humedal El Loto. Sin embargo, en las últimas décadas, la ciudad ha perdido cerca del 47% de la superficie, como parte de un crecimiento urbano poco planificado que está teniendo consecuencias importantes para el bienestar de las personas y para el funcionamiento ecológico de este sistema. Y esto es parte de un conjunto de amenazas que hoy en día coexisten en la ciudad, como por ejemplo la contaminación de riles, de aguas servidas y aguas lluvias, la disposición de residuos sólidos y voluminosos, la extracción ilegal de bosque ribereño, la presencia de especies exóticas invasoras y el relleno y modificaciones de cauce. Al mismo tiempo, no solamente hay problemas en términos ecológicos, sino que también en términos sociales, ya que la ciudad de Yanquihue es parte de un contexto con alta vulnerabilidad social, un elevado porcentaje de pobreza, elevados porcentajes de vulnerabilidad escolar y al mismo tiempo con muy baja provisión de áreas verdes y espacio público por habitante. Es por eso es que en conjunto a la municipalidad y en conjunto a distintos representantes de la comunidad decidimos comenzar este camino, que era la construcción de un plan de conservación para los humedales urbanos de la ciudad. Para esto trabajamos con una metodología en particular, que son los estándares abiertos para la práctica de la conservación, la cual es una metodología que se ha estado utilizando de manera masiva a nivel mundial para así estandarizar los procesos de diseño y ejecución de este tipo de planes. A partir de eso, esa marcha que mostraba hace un poquito, fue el inicio, en 2016, de un largo proceso de participación y diálogo territorial que nos permite llegar al día de hoy con este plan de conservación, en el cual, a través de más de 30 instancias participativas en distintos espacios, con la comunidad, con el sector público, con el sector privado, con los servicios, etc., hemos logrado consensuar esta hoja de ruta. A partir de eso, se desarrolló una primera etapa de evaluación para comprender el estado actual de los humedales de Yanquihue, en el cual, en primer lugar, acordamos una visión para el Yanquihue que todos y todas soñamos a futuro, y en donde la naturaleza y los espacios del agua prosperan, gracias a la participación transversal de una comunidad activa en torno a la protección de su patrimonio natural y cultural. Esta es la piedra angular de todo lo que vendrá después, y en momentos de conflicto y de disenso, es esto esta visión la que nos permitirá enmendar el camino. Al mismo tiempo, se realizó un mapeo y una identificación exhaustiva de los distintos ecosistemas naturales de humedal presentes en la ciudad, identificando no solamente las unidades, entre comillas, de humedales presentes, sino también los tipos de humedal, en los cuales vemos 7, como lagunas, vegas, gualbes, el río, canales y esteros, quebradas, entre otros. Todo esto confluye en distintos fragmentos que hoy en día van quedando de lo que era antiguamente un gran delta que originaba el río Mauquín. Para evaluar también la viabilidad ecológica de estos espacios naturales, identificamos atributos ecológicos clave e indicadores de viabilidad ecológica en torno a la calidad de agua, fauna, vegetación y superficie. Esto entendiendo como una condición base de monitoreo que puede ir complejizándose a largo plazo. Y al mismo tiempo, lo que es aún más importante, con la comunidad se identificaron objetivos de bienestar humano, entendiendo que a través de la conservación de la naturaleza también conservamos personas, comunidades y barrios. Es por eso que los humedales urbanos de Yanquihue son fuente de salud mental y recreación, de seguridad climática, de identidad cultural y espiritualidad, de educación para la sostenibilidad y de desarrollo económico local, lo cual se encuentra plasmado en las 14 estrategias de conservación que presentaré más adelante. Parte de toda esta discusión se sistematizó a través de un diagnóstico socioecológico del territorio, en el cual vemos en la columna verde los distintos objetos de conservación representados en 7 tipologías de humedales. A la derecha, en café, están los objetivos de bienestar humano que se desprenden de la conservación de esta biodiversidad,
A la izquierda se encuentran las amenazas que ya nombré, y más hacia la izquierda, con todas las cajas naranjas, se encuentran todos los factores económicos, sociales y políticos que hacen que se expresen esas amenazas en el territorio. A partir de este diagnóstico común y consensuado es que ya logramos entrar a la etapa de planificación, que nos permita diseñar una agenda de conservación a corto, mediano y largo plazo. Para eso, desarrollamos lo que llamamos nuestras teorías de cambio, en lo cual se identifican todas las estrategias de conservación, que son los hexágonos amarillos que se ven en la pantalla, y en azul los distintos resultados para disminuir el impacto de las amenazas en nuestros objetos de conservación. Así comprendemos desde un comienzo cuál es el rol que cada una de las estrategias cumple como dentro de un gran puzzle integrado que trabaja en conjunto y en paralelo, y que va activándose en distintas etapas del plan. Al mismo tiempo, se realizó una priorización en base a múltiples criterios, una priorización de las estrategias, perdón, en base a múltiples criterios de evaluación, como el impacto ecológico, el impacto social, la prioridad de las amenazas, la factibilidad de financiamiento, entre muchos otros. Y en función de esto, se identificaron metas para cada una de las 14 estrategias. Las estrategias son muy diversas y van desde programas de educación, restauración ecológica, planes de infraestructura verde, la implementación de instrumentos legales de protección, la divulgación comunitaria de la biodiversidad y el patrimonio, regularización de alcantarillado, sistemas de gestión de residuos, entre muchas otras. Y el conjunto de estrategias se planificó la implementación de todas estas estrategias de manera integrada y en un horizonte de 12 años, desde el 2018 hasta el 2030, entendiendo que esta es una herramienta de planificación de políticas públicas, pública-privada, que debe ir adaptándose y actualizándose a lo largo del tiempo. Habiendo dicho esto, es que el plan de conservación, y esto es lo que nos tiene más contentos a la municipalidad, a la fundación y a todos los actores que hemos participado del proceso, es que no solamente nos quedamos en planificar, sino que también y sobre todo en la implementación de proyectos, desde el año 2016 hasta la fecha. Y a partir de eso es que iniciamos la bandera y el camino de la conservación en la ciudad desde la educación ambiental, activando una red de establecimientos educativos públicos y privados en la ciudad, incorporando los objetos de conservación como parte del currículum y de los objetivos de aprendizaje en distintas asignaturas. Al mismo tiempo, hemos comenzado con la restauración ecológica comunitaria de algunos objetos de conservación y humedales urbanos, como el Baquedano, los helechos y prontamente el nacimiento y el tramo urbano del río Maullín. Al mismo tiempo, hemos avanzado en conjunto, trabajando codo a codo con el municipio en la implementación de distintos parques urbanos en la ciudad, como el que se ve en la imagen, que es el Parque Humedal Baquedano, el cual se culminó el año 2018. Y también hemos avanzado en otras estrategias, como la divulgación comunitaria del patrimonio natural y cultural, a través de un circuito patrimonial llamado Camina Yanquihue, el cual se identificaron distintos elementos de la identidad cultural, natural y arquitectónica de la ciudad, se validó con distintos representantes de la comunidad y se construyó un circuito que es de libre acceso y que está albergado en una plataforma web llamado caminayanquihue.cl. Esto es el ejemplo de un conjunto de proyectos que venimos trabajando desde el año 2016 a la fecha, en el cual hemos podido avanzar, no en todas, nos falta aún, pero sí en varias estrategias de conservación en base a lo estipulado por el plan. Y al mismo tiempo, esta hoja de ruta nos ha permitido activar distintas líneas de financiamiento para la conservación de humedales urbanos, lo cual suele ser y sigue siendo una brecha gigantesca para poder replicar y escalar este tipo de políticas en distintos sectores del país, articulando fondos regionales de iniciativas locales a través de un convenio con la municipalidad, bienes públicos para la adaptación al cambio climático, donaciones y aportes de empresas privadas, Fondo Nacional de Desarrollo Regional, prototipos de innovación social, entre muchas otras, lo cual nos ha permitido sostener una agenda de trabajo que ya va a su 5º año. Por último, para culminar y para no marearlos más,
quería compartir algunos aprendizajes y reflexiones, lo cual son parte del documento, ya que este ha sido un proceso de muchos aprendizajes y muchos errores, algunos aciertos también, que nos obligan a mirar en perspectiva este proceso, ya que sigue siendo un desafío el poder articular e integrar de buena manera las distintas estrategias de conservación, ya que cada una depende de actores diferentes, obedece a velocidades diferentes y tienen líneas de ejecución y de financiamiento distintos. Por tanto, cómo esto se teje como parte de un gran proceso sigue siendo un desafío para nuestro equipo. Al mismo tiempo, cómo empoderamos y entregamos espacios formales de gobernanza de los planes de conservación a representantes de la comunidad local, entendiendo que esta tiene distintos niveles, desde las uniones comunales, los consejos vecinales de desarrollo, las juntas de vecinos y los mismos vecinos y vecinas que viven en las inmediaciones de estos objetos de conservación. Todos esos son desafíos los cuales esperamos seguir buscando respuestas en conjunto a todos los actores que nos han acompañado en este sorpresivo camino que nos tiene hoy lanzando este plan de conservación Yanquihue Ciudad Humedales. Esa es la historia que queríamos contarles. Esa es la experiencia que tenemos el día de hoy, en el cual esperamos que sirva como referencia para que distintos municipios alrededor de la cuenca del lago Yanquihue, de la región, e incluso del país, encuentren maneras en las cuales hacerse cargo de sus espacios naturales, poder conducir procesos participativos que confluyan en visiones comunes, en consensos, para seguir construyendo este esfuerzo por restaurar nuestro planeta, en el cual cada uno y una de nosotros tiene un pedacito para aportar. Así que, muchas gracias. Gracias, Tomás. Gracias también por lograr exponer este tremendo documento en unos pocos minutos. Preguntó Ernesto Mardones en el chat dónde se puede ver el plan completo. En los próximos días va a estar subido en la página web de Fundación Legado Chile. Es un documento bastante pesado, pero ahí lo vamos a poder subir y va a estar disponible para que todo el mundo lo pueda revisar. Bueno, y para ir abriendo la conversación y dar paso a los comentarios de nuestros próximos invitados, tenemos la pregunta general de cómo impulsamos una agenda de desarrollo y de implementación de agendas de conservación en los distintos territorios. Y en particular para Amerindia Jaramillo queríamos preguntarle por los pasos que está dando el Ministerio para impulsar estos procesos de planificación y de gestión de humedales a nivel territorial, porque sabemos que muchas de estas prácticas finalmente se tienen que implementar en los territorios, en las comunas mismas, a una escala local. Y en ese marco, ¿qué desafíos han encontrado en el Ministerio? Gracias, Adrián. Bueno, gracias, Tomás, también por la presentación. Yo tuve el beneficio de poder leer el plan antes, hace un par de días atrás. Me parece que es un documento que, lo dijo también Tomás, es un reflejo y pudiese ser también un marco a seguir tanto por otros municipios como los planes de gestión o el formato de planes de gestión que está diseñando hoy día el Ministerio de Medio Ambiente para implementar en los territorios, en las comunas en particular, la Ley de Humedales Urbanos y el Reglamento de Criterios Mínimos de Sustentabilidad. Primero, respecto a lo que Adrián mencionaba de cómo impulsar el desarrollo y la implementación de agendas de conservación a escala de humedales a escala local, yo creo que Tomás lo mencionó también. No voy a repetir varios de los puntos, sino temas con los que nosotros nos hemos ido encontrando en esta agenda de conservación. Primero, es muy clave esto del diseño colaborativo, de esta co-construcción, como lo llaman otros. En el caso del plan de conservación en Yanquihue lo tuvo. Ahí hay hartos aprendizajes. A nosotros también, desde el Ministerio de Medio Ambiente, cuando estábamos diseñando el reglamento de criterios mínimos de sustentabilidad de la Ley de Humedales Urbanos,
Fue un proceso participativo, fue un proceso online participativo, hubiésemos querido que hubiese sido presencial, pero nos pudimos adaptar bien, tuvimos el apoyo del Centro Humedales del Río Cruces, de otros consultores, y en esos procesos hay mucho aprendizaje porque hay visiones múltiples que uno ni desde el ministerio, ni desde la academia o desde las ONG vas a poder plasmar en un diseño de plan. Y es por eso que es súper importante también escuchar mucho, escuchar, aprender. Cuando decimos visiones múltiples, ya a nosotros nos ha ocurrido, los humedales en Chile son diversos, están en territorios muy distintos, son socioecosistemas diferentes, por lo tanto lo que ocurre en la práctica es que las visiones del norte no son las visiones del sur. El a dónde vamos, eso que decía Tomás en algún momento, que ustedes llamaban algo así como visión compartida, nosotros le decimos como acuerdo social, que es finalmente a dónde vamos todos en este territorio. Eso es distinto en el norte, en el sur, es distinto también cuando incorporas la visión de las comunidades indígenas. A nosotros nos ha pasado mucho en los territorios urbanos y rurales. También es distinto cuando dejamos de pensar que los humanos son más o menos parecidos y pensamos en que se integre también un enfoque de género en la conservación. Las mujeres somos muy importantes y esta idea de la paridad en la conservación, nosotros lo vemos muchas de las organizaciones de la sociedad civil, las juntas de vecinos, son, y sobre todo las unidades más básicas de la organización comunal, están dirigidas por mujeres, y yo creo que es importante que eso lo sigamos relevando y dar esos espacios, es muy, muy importante desde el Estado, desde los privados. Y lo otro que me llamó mucho la atención en el plan, y que lo decían varias veces, es esta idea de que se integre a los niños como otro ser humano, y con una visión distinta del territorio. Yo creo que ahí está la diversidad. Y creo que desde ahí va esta idea de cómo generas un plan co-construido, adaptativo, es decir, los humedales son diversos, por lo tanto las estrategias tienen que ir adaptándose a ese dinamismo de los ecosistemas. Y lo mencionaban también ustedes en el mismo plan, esta idea de transferir conocimiento entre unas zonas, entre unas comunas y otras, entre un barrio y otro, entre un humedal urbano y otro, yo creo que es bien importante. ¿Qué es lo que está haciendo el Ministerio de Medio Ambiente? ¿Con qué nos hemos ido encontrando en este camino de la agenda de conservación? Nosotros partimos el año 2018 implementando el Plan Nacional de Protección de Humedales, que busca que los humedales se conserven dentro de áreas protegidas, principalmente santuarios de la naturaleza. Hoy hay más de 226.000 hectáreas dentro de ese plan ya protegida. Después seguimos con toda la agenda de conservación enfocada en la ley de humedales urbanos, en la implementación de la ley, en tener un reglamento a los 6 meses, como la ley lo decía. Eso para el servicio público igual es un desafío súper importante. Y ahí hay no solo voluntades de los profesionales que trabajan en todas las seremías del ministerio, sino también hay voluntades políticas. La ley vino desde una moción parlamentaria del senador Durresti y de otros senadores. Hubo también una voluntad desde el ministerio, desde la ministra, de apoyar la ley, y más aún de poner todos los recursos a disposición para que en 6 meses tuviésemos reglamento, y es ahí donde vamos encontrando puntos comunes. Yo creo que es necesario siempre pensar en que estas voluntades tienen que ser diversas, y la ley también fue el reflejo de comunidades organizadas, juntas de vecinos, ONG, que veían, lo dijo Tomás y lo recalcó bien, este nivel de degradación que tienen los humedales, los urbanos sobre todo, los costeros, los altoandinos. Nos encontramos con distintas realidades, pero la tasa de degradación sigue siendo y es muy acelerada, 3 veces más importante que la pérdida de bosque nativo en el mundo. Entonces, tenemos razones para conservarlo, y el ministerio está embarcado en esta idea de la agenda de conservación, y que lo vamos a repetir muchas veces. A la institucionalidad ambiental le falta aún una pieza fundamental, que es el servicio de biodiversidad y áreas protegidas. Lo digo en algunos otros seminarios, es un poco impresentable que a 10 años de tener Ministerio de Medio Ambiente no tengamos un servicio que esté 100% dedicado a la conservación de la biodiversidad. Y vamos en esa línea también, está en discusión parlamentaria la ley,
pero creemos nosotros que es importante darle un paraguas a la conservación. La ley, el reglamento, el plan de humedales son partes de este todo que debiese empezar a trascender a los otros servicios públicos y como lo ha hecho también a otras áreas y a otras ONG, empresas, etc. Eso, Adrián, gracias. Muchas gracias, Amerindia. Tenemos una visión muy global, abarcando la complejidad que tiene esta temática y también la diversidad que hay en el territorio. Nosotros en Yanquihue tenemos una experiencia muy aterrizada, muy puntual, pero claro, contrasta y sin duda es muy distinta a las que pueden haber en otras partes del país. Bueno, pasamos entonces, Pablo Flores, nos gustaría preguntarte a ti por los principales desafíos y aprendizajes que desde el municipio han visto en esta agenda de implementación de conservación de humedales en Yanquihue. ¿Cómo ha sido la experiencia desde el municipio y de todo lo que implica trabajar desde la administración municipal y desde también los marcos que entrega el derecho público a la gestión local de territorios? Primero que todo, muy buenas tardes ya a todos. Agradezco la invitación y bueno, felicito a Tomás por hacer súper sucinto y súper resumido el plan que efectivamente ya hemos trabajado, ya vamos para el 5º año. La verdad de las cosas es que es bien complejo. Voy a suscitar lo siguiente. Por mi deformación profesional, yo hablo de deformación, soy abogado, por lo tanto, la verdad de las cosas es que cuando se acercaron los muchachos de Fundación Legado a la municipalidad a presentar el proyecto, particularmente a mí en mi oficina, efectivamente uno se da cuenta de que existía un problema. No podíamos estar dependiendo, por ejemplo, siempre de los vecinos que son como superhéroes, que eran los que estaban limpiando los humedales, particularmente, por ejemplo, en el humedal Las Ranas hay un vecino, por ejemplo, el señor Álvaro Reinao, que siempre está limpiando el humedal. Yo no lo conozco personalmente, pero él solo, casi como una causa personal. Los de la población de La Laguna, el humedal El Loto, en fin. Y la verdad de las cosas es que en ese minuto, hay que retroceder atrás al año 2016, no teníamos, como bien dice la señora Merilla, no teníamos la ley de humedales, no teníamos el reglamento, no teníamos absolutamente un marco legal. Primera cosa, no teníamos financiamiento. Y aquí yo quiero hacer un eco, si me permite, antes de contestar la pregunta para la señora Medina, de que efectivamente yo igual encuentro impresentable de que estemos en la OCDE y no tengamos la ley aprobada del Servicio de Biodiversidad y del área protegida, porque ya estamos, eso fue el año 2014, fue que se inició este proceso. Y la verdad de las cosas es que aquí es donde yo les voy a indicar a la señora Medina para que lo haga eco respecto al tema de las autoridades más arriba, digamos, para que ellos puedan no sacar una ley sin financiamiento, porque este fue el gran error que se ha cometido o se ha ido cometiendo con el tiempo. ¿Te fijas? Porque hacen leyes o se hacen por parte de nuestros legisladores, pero sin financiamiento. La verdad de las cosas es que ese es un tema. Y la verdad de las cosas es que nosotros con Fundación, desde lo público, yo lo veo más desde esa área. La verdad es que nos llenó de orgullo en un comienzo poder con Fundación Legado efectivamente apuntar hacia los niños. Así partió con el primer foro de sustentabilidad el año 2016, donde, como bien se indicó ahí en el resumen, recorrimos la comuna con niños, indicándole un sentimiento de pertenencia que ya tenían, pero de orgullo. La verdad de las cosas es que después de eso empezamos a trabajar más en lo micro, ya no tanto en lo macro, de crear ciertas vicisitudes, ciertas pasajes o en definitiva como recreacional, es decir, se le empezó a enseñar derecho ambiental desde el punto de vista de, como lo dicen los gringos, no el saber cómo, ¿ya? El cómo cuidarlo, cómo llevarlo a cabo. Y nos empezamos a preocupar del tema de los humedales porque efectivamente no podíamos seguir dependiendo de la buena voluntad de los vecinos o de la gente de Área Verde que viniera y hiciera el trabajo y limpiara permanentemente estos ecosistemas de biodiversidad que son los humedales urbanos. Nosotros tenemos mucho, efectivamente Yanquihue es un lugar mágico, eso yo no lo voy a discutir porque tenemos las 3 grandes características. Tenemos un río maravilloso que es el río Mollín, que nace acá, el lago Yanquihue, que lo compartimos con todos los vecinos colindantes y las otras comunas,
y además tenemos los humedales urbanos que están dentro del casco histórico, y además son de los más grandes que están en la región, por no decir el más grande. La verdad es que estos se habían transformado en microbasurales, pues hasta el día de hoy hay algunos puntos que se mantienen, habían equipamientos que no eran adecuados, había un desarraigo. Yo la verdad las cosas que después de los 5 últimos años, la verdad de las cosas es que se ha visto un cambio. Yo estoy muy contento de ese punto de vista, porque los vecinos ya empezaron a materializarlo como de ellos propiamente tal, el tema de vivir en este entorno de medio ambiente, y ya lo están cuidando, ¿ya? Cosa que antes no sucedía hace 2 o 3 años atrás. Seguíamos. Ahora, lógicamente falta, por supuesto que falta, porque siguen personas botando basura, siguen personas, la verdad las cosas, no teniendo conciencia de esto. Ahora, ¿qué es lo que me preocupa? Me preocupa desde el punto de vista de proyecto. Como bien Tomás sabe, lamentablemente nosotros tenemos que ocupar FRIL. ¿Qué son los FRIL? Fondos Regional de Inversión Local. Es decir, para yo poder salvar un ecosistema, es decir, un humedal, yo tengo que dejar de hacer una sede social, una multicancha, que es tan necesario como todas las necesidades de la comunidad, para poder destinarla a un humedal. Es ahí donde yo veo desde lo público, por eso yo lo indicaba y lo vuelvo a indicar, que si es que seguimos sacando normativas sin financiamiento, lamentablemente vamos a seguir en un círculo vicioso que no va a acabar. ¿Por qué? Porque la verdad de las cosas es que el tener que convencer también a los vecinos de decir, mire, ¿saben qué? Sí, efectivamente, yo sé que ustedes necesitan una sede social, llevan 20, 25 años esperando que se construya su sede social, pero ¿saben qué? Ese financiamiento lo voy a ocupar, excúsenme, en recuperar un humedal que está botado los últimos 40, 50 años. ¿Se fija? Entonces, igual existe esta interacción que la comunidad, gracias a Dios, como te digo, después de la educación, ya lo ha entendido, pero la verdad de las cosas es que ahí cogíamos un poquito. La verdad de las cosas es que hay un dilema igual en nuestra Constitución, en el artículo 19, particularmente el inciso 8, en donde dice, mire, vos vamos a vivir en un medio libre ambiente de contaminación, ¿ya? Y renglón seguido la ley indica, mira, podrá establecer restricciones específicas respecto al ejercicio de los derechos o libertades para proteger el medio ambiente. Efectivamente, Yanquihue hubo una comuna agroindustrial, nació en el año particularmente 68, hace poquito, a diferencia de sus comunas vecinas que tienen bastante más, cuando el derecho ambiental no se conocía. Por lo tanto, cada industria que se colocó, efectivamente decantaba los residuos en el río, porque a los 100 metros después eso se perdía, ¿ya? Y aquí es donde uno hace el llamado también a las empresas privadas que cumplen con el tema normativo, que se hagan parte igual de la solución, respecto al tema de justamente mantener los ecosistemas, porque como bien sabemos nosotros tenemos más de 104 variedades de aves, más de 100 variedades de especies de plantas, 20 o 25 variedades de peces. La verdad de las cosas es que efectivamente debiera haber un incentivo mayor para la empresa privada para que pudiera aportar, por ejemplo, a estas iniciativas. ¿Se fija? No estar siempre dependiendo también del tema de recursos públicos, ni tampoco esperar la buena voluntad que tenga alguna empresa privada de poder cumplir o poder así. Entonces, también debieran haber unos incentivos que también debiera estar justamente enmarcados en la ley. Y lógicamente hacer la definición de sitios prioritarios, de instrumentos de conservación de la biodiversidad, de ecosistemas degradados. Y también hacer un pequeño alto respecto al tema de la ley propiamente tal de los humedales, la 21.202, en que me parece que hay una pequeña falla respecto, por ejemplo, nosotros tenemos el humedal El Loto, que es el más grande acá, y para nosotros poder intervenirlo y poder recuperarlo, porque hay que sacar la palabra, hay que asociar la palabra intervención con la recuperación, uno tiene que declarar el humedal, ¿ya? La verdad de las cosas es que efectivamente si la normativa a mí me indica que no lo puedo recuperar o no lo puedo intervenir después, efectivamente no lo voy a declarar de inmediato, lo voy a declarar post. Por eso es que hay muchas cosas que ver, hay muchas cosas que conversar, y agradezco estas instancias para
para poder plantear esas inquietudes, para que igual los invitados, los panelistas y la demás gente del público en general igual pueda hacer sus conclusiones y sus preguntas. Así que eso, don Adrián. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Pablo. Con ese último comentario que hacía sobre la necesidad de posponer la declaración de un humedal para poder hacer obras de restauración, me gustaría enlazarlo con la primera pregunta de Mónica López, que preguntaba si esta gestión de conservación significa la no intervención o existen recomendaciones para llevar a cabo intervenciones sin daño. Y quizá ahí podríamos tener una respuesta de Amerindia respecto a cuáles son los límites de una intervención dentro de un humedal declarado, y tal vez Tomás también quiere hacer un comentario más en general sobre qué significa la intervención, cuál es la naturaleza y un poco cuáles serían los límites de esta gestión humana de un paisaje natural. Gracias, Adrián. Sí, para complementar lo que mencionaba Pablo antes, la ley es clara e incorpora un nuevo literal en el artículo 10 de la ley 19.300 sobre proyectos susceptibles de generar impacto ambiental. Entonces, no estamos hablando de cualquier proyecto, y si un humedal ha sido declarado como tal, reconocido en el marco de esta ley, y entonces se planifican intervenciones en el territorio que vayan acorde con el cumplimiento de los criterios mínimos de sustentabilidad, y por ejemplo, en el caso de la restauración de un humedal, que está detallado también en el reglamento, en el primer criterio hablamos de conservación, protección y recuperación de humedales. Si va en la línea de recuperación, no necesariamente tiene que ingresar a evaluación ambiental. Y eso es un tema que nosotros venimos conversando hace rato con el Servicio de Evaluación Ambiental, porque de hecho estamos ahora justamente diseñando una guía de tanto para la evaluación ambiental de proyectos, pero desde el levantamiento de línea de base en humedales hasta la evaluación de impactos en humedales. Por lo tanto, dependiendo del tipo de intervención, la magnitud de la intervención respecto a la restauración, es pertinencia del Servicio de Evaluación Ambiental considerar o no si tiene que ingresar a evaluación ambiental ese tipo de proyecto. Distinto es que, y lo hemos conversado con otros servicios públicos también, el drenaje de un humedal, la canalización de un humedal, son intervenciones mayores que obviamente generan perjuicios respecto al mantenimiento de la sustentabilidad de ese ecosistema. Por lo tanto, ese tipo de proyectos tienen que ingresar sí o sí a evaluación ambiental. Entonces, solo comentar que depende de la intervención, no cualquier intervención va a generar entonces que se ingrese al sistema de evaluación de impacto ambiental, solo aquellos que son susceptibles de generar impacto. Entonces, no sé si Tomás quiere comentar más respecto a los temas de restauración y cómo hay también una gama de acciones de restauración, que no siempre estamos hablando de esta restauración, no sé, recuperar a los valores iniciales del ecosistema, no siempre es el tipo de restauración que muchas veces tenemos en mente, se puede ir de manera gradual. Para nosotros, lo que hemos visto en otras experiencias internacionales también, es que mínimamente el humedal necesita tener agua, tanto superficial como subterránea, y comenzar entonces la restauración de las formaciones vegetacionales en el humedal, y ahí hasta llegar finalmente a un ecosistema recuperado. Eso. Gracias, Amerindia y Pablo. Es súper importante la discusión en torno a la restauración o recuperación de un humedal, porque de eso se desprenden muchas preguntas. Para restaurar un humedal, ¿hacia dónde lo queremos llevar? Porque generalmente los humedales que se encuentran en ciudades, como en Yanquihue y en la mayoría de las ciudades en Chile, se encuentran ya muy perturbados, muy degradados, como bien mencionaba Pablo en el caso del humedal El Loto, el cual tiene niveles de eutrofización súper grandes. Entonces, o sea, sin embargo, los ecosistemas originales que allí se encontraban, en el caso de Yanquihue, por ejemplo, era un hualve, un bosque pantanoso. Por tanto, dadas las condiciones o el contexto urbano y social que rodea hoy en día esos ecosistemas, es importante hacernos la pregunta: ¿queremos restaurar este humedal para llevarlo, o sea, para convertirlo nuevamente en un
Hualve, en un bosque pantanoso, entendiendo que está inserto en una matriz urbana, inserto en barrios en los cuales necesitamos también entregar seguridad, entregar ciertos atributos de recreación, etcétera, etcétera. Y eso es una pregunta que, desde nuestra experiencia, en el caso de Yanquihue, es importante hacerlo en conjunto a los vecinos y vecinas de cada humedal. ¿Hacia dónde queremos llevar este humedal en su proceso de restauración ecológica? Y ahí se abren muchos escenarios. Puede ser al ecosistema de referencia, o sea, puede ser, sí, al ecosistema de referencia o ecosistema original, en este caso sería un Hualve, o puede ser otro tipo de ecosistema objetivo, algunos estados intermedios, algunos estados alternativos a ese estado original, que nos permita también conciliar con ciertos aspectos del bienestar de las comunidades. Por tanto, es importante para esa visión de restauración que prime primero, que entender que es un proceso a largo plazo. En segundo lugar, que según el nivel de perturbación probablemente sea muy necesario intervenirlo, incluso muchas veces, por ejemplo, con maquinaria, o sea, con maquinaria pesada, porque en el caso de Yanquihue el nivel de relleno y de compactación que vivimos en los espejos de agua fue muy grande. Por tanto, uno de los aspectos fundamentales que Amerindia mencionó, la existencia permanente de agua, para asegurar eso necesitamos recuperar parte del espejo original. Por tanto, necesitamos remover este suelo compactado y así darle espacio nuevamente al agua. Es por eso que hay distintos niveles de intervención en función del grado de perturbación y también del ecosistema objetivo que se acuerde con la comunidad respectiva. Eso es por lo menos lo que podría aportar desde nuestra experiencia. Gracias, Tomás. Bueno, podemos quizá pasar a otras preguntas, comentarios. Hay una pregunta importante sobre la coordinación entre instituciones públicas para generar una gobernanza virtuosa en los humedales. Esto, ¿no es cierto?, vinculado a la gran dispersión de potestades que tienen distintas instituciones del Estado para administrar cuerpos de agua y hacerse cargo, por ejemplo, de la parte vegetacional o de la fauna, y si es que han podido pensar cómo esta intervención, por ejemplo, el plan de conservación o bien la ley de humedales, pueden facilitar el proceso de coordinación entre distintas instituciones públicas con miras a esta gobernanza, ¿no es cierto?, que además incluye a la ciudadanía. ¿Comienzo yo? Sí, gracias. Sí, lo hemos comentado en varias ocasiones, esta idea de que las instituciones públicas estamos desarticuladas respecto a no solo a la conservación de humedales, nos pasa en bosques también nativos, nos pasa respecto, no sé, hace algunos años un informe del Banco Mundial menciona que en Chile hay 40 instituciones aproximadamente encargadas de alguna u otra forma de la gestión de las aguas, de la gestión tanto de los recursos hídricos, es decir, de las fuentes de agua, de los ecosistemas que proveen estas aguas, como en el marco del Código de Agua, derechos de aprovechamiento, etcétera. Por lo tanto, es súper necesaria que se generen instancias de articulación. El mismo ministerio se obligó, a partir del reglamento de la Ley de Humedales Urbanos, a establecer una mesa de coordinación, Comité Nacional de Humedales. Estamos hoy día trabajando ya por lo menos con los servicios públicos más relevantes para implementar la ley, porque desde la elaboración de la ley, la discusión parlamentaria y la elaboración del reglamento, nos dimos cuenta de que para implementar la ley sí o sí necesitamos estar sentados en una misma mesa, entendernos y tener por lo menos algunos valores comunes con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con el Ministerio de Obras Públicas, con sus distintas direcciones dentro del Ministerio de Obras Públicas, con el Ministerio de Bienes Nacionales. Entonces,
en el mismo reglamento el Ministerio, a partir de un artículo específico, se obliga a establecer esta suerte de mesa o de ente coordinador para la implementación de la ley, y ya de hecho lo estamos haciendo. Nosotros vamos a lanzar pronto, a fines de febrero, una guía técnica de delimitación de humedales, que viene entonces con la revisión del Ministerio de Bienes Nacionales, el Ministerio de Ciencias y otros, y sobre todo porque en el diseño del reglamento nos dimos cuenta de que hay mucho sesgo disciplinar en cada uno de los servicios. Con esto quiero decir que para ciertos ministerios el agua que provee o que llega a los humedales o que nutre los humedales es agua casi solamente útil para riego. En otros casos es agua que queremos canalizar porque se van a generar inundaciones aguas abajo. Entonces, en otros casos, como en el caso del manejo de escorrentía en zonas urbanas, nos pasa muchas veces eso. O sea, lo que quiere ciertos servicios, lo que queremos también algunas áreas de los mismos municipios, es que el agua pase rápido por la ciudad, que ojalá que se vaya pronto, porque genera inundaciones. Entonces, como desplazamos el problema, pero eso también genera pérdida de hábitats para muchas especies. Y eso es lo que estamos haciendo hoy día con esta mesa de coordinación para la implementación de la ley de humedales urbanos, ponernos de acuerdo también en estos mínimos. Y estos mínimos son, por ejemplo, que los humedales, que es necesaria la conservación de los humedales, que los humedales entregan lo que decía Tomás al comienzo, servicios ecosistémicos o ambientales fundamentales para la vida en las ciudades, y más aún en este contexto de cambio climático, los que vivimos en Santiago el fin de semana. Por hace mucho tiempo yo creo que no ocurría, que la gente empezó a pensar en el río, empieza a pensar el Maipo, el Mapocho, de aquí viene el agua que consumo, el agua respecto a los riesgos naturales. Entonces, eso, el Ministerio está estableciendo, y lo dejó establecido en el reglamento, esta mesa de coordinación para la articulación de los servicios públicos competentes para implementar la ley. Eso es. Súper. Qué bueno tener esta visión tan fresca de todo lo que está ocurriendo en la puesta en marcha de lo que dicta esta nueva ley. Igual solo decir Pablo, que estamos siempre aprendiendo, porque esto es todo nuevo para todos nosotros, es una ley nueva, es un reglamento nuevo, y vamos aprendiendo también de las experiencias de este proceso. Eso. Pablo, Tomás, no sé si quieren hacer alguna intervención respecto a esta misma pregunta. Ojalá breve, que ya vamos a ir cerrando para respetar los horarios. Sí, 20 segundos, don Adrián. Dos cosas. Que bueno, me alegra saber que se está trabajando en una guía, ¿ya? Porque efectivamente la normativa y el reglamento no lo es todo, ¿ya? Y segundo, efectivamente hay que coordinar los servicios públicos, ¿ya? Porque efectivamente lo que es prioritario o importante para un servicio no lo es para otro. Y hay que buscar ese mínimo, es decir, esto es lo que tenemos para poder llevar a cabo la buena implementación de la normativa. Situación de la cual yo sí ahí discrepo, porque efectivamente si se trabajó tanto en la ley, se miró tanto derecho comparado, se fijó, evidentemente que tuvimos que haber tenido algún ejemplo, ¿ya? Respecto al tema de cómo se daba en otras partes del mundo esta situación, para no llegar a caer en lo que estamos ahora. Porque la pregunta, don Adrián, fue cómo se hace carne esto, cómo se vuelve. Entonces, la verdad, las cosas que me alegra mucho, no tenía conocimiento de que se estaban trabajando una guía, como le digo, y siempre hay que buscar los puntos de conexión, es decir, los mínimos que nosotros pudiéramos para poder después los servicios poder trabajar en conjunto y no dar prioridad o darle, poner algún tipo de cortapisa a otro servicio que quiera hacer cumplir la normativa respecto a lo que ya está establecido. Eso, gracias. Muchas gracias, Pablo y Amerindia. Sí, solo como comentario general, creo que también de a poco, pero vamos avanzando en una institucionalidad pública que va agarrando más, va contando con más herramientas. En ese sentido, me parece clave el rol de las municipalidades, entendiendo que cuentan actualmente con una serie de instrumentos que permite efectivamente llevar una cancha común, formal, vinculante, normativa, la conservación de humedales, que suelen ser agendas súper difusas.
¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, desde la municipalidad de Yanquihue se incluyó todos, casi el 100% de los objetos de conservación reconocidos en el plan, en la actualización del plan regulador. Eso es un gesto súper concreto que nos permite el día de mañana articular acciones de intervención, de inversión pública con los distintos servicios públicos. Lo mismo sucedió con el PLADECO, el Plan de Desarrollo Comunal, en el cual se incluyó un eje específico de trabajo con los humedales urbanos, entendiendo que el PLADECO es y debiese ser la principal guía para la administración comunal. Entonces, si hoy en día a ese contexto le agregamos también la ley de humedales urbanos, el cual nos permita reconocer estos ecosistemas naturales dentro de los instrumentos de planificación territorial existentes, tenemos un contexto normativo distinto a 5, 10, 15 años atrás. Las municipalidades, gracias a esto, y sustentado en un trabajo colaborativo y con alianzas público-privadas a largo plazo, pueden liderar la agenda de conservación de humedales del futuro. Y para eso va a depender que contemos con tomadores de decisiones, con autoridades, con equipos municipales comprometidos, envisionados con un futuro en el cual será posible restaurar nuestro planeta. Así que estoy muy expectante con lo que esta experiencia pueda generar. De todas formas, no tenemos todas las soluciones. Ahí, bueno, con Pablo, con todo el equipo municipal, nos falta aún aprender mucho e ir mejorando. Ahí en el chat se mencionaban todos los conflictos que aún subsisten en la ciudad de Yanquihue, los cuales son muchos, y de los cuales el plan propone una agenda de trabajo, pero que vamos a tener que ir descubriendo y actualizando codo a codo con toda la comunidad de Yanquihue. Así que desde ya, muchas gracias, y quería aprovechar esto también para agradecer especialmente a Pablo, porque él desde el día 1 que creyó en esto, creyó en este propósito, lo hizo propio, y hoy en día ya es una municipalidad que está comprometida. También a Olivia Oyarzo, la encargada de Medio Ambiente y varios otros departamentos, que nos ha dado una mano constante y un apoyo permanente, incondicional. Y así a muchas otras personas, bueno, a don Víctor también, que aquí no está presente, como principal autoridad comunal que nos ha apoyado desde siempre, a todos los representantes y dirigentes vecinales que han estado asistiendo constantemente tanto a los talleres como a las acciones de restauración, han creído en esta agenda, y poco a poco ya deja de ser nuestra y empieza a ser de todos estos actores. Así que muchas gracias por ese apoyo incondicional, y espero que sigamos creciendo y aprendiendo juntos. Bueno, muchas gracias, Tomás. Para ir cerrando, quiero quedarme con esta idea de la trayectoria que nos da Tomás, ¿no es cierto?, de hace unos pocos años atrás, en los cuales no existían realmente instrumentos para reconocer los humedales como una categoría de territorio dentro de las ciudades. Hoy en día tenemos esta institucionalidad, y así como siempre nos quedan muchas cosas, también hay una trayectoria y hay un robustecimiento de la institucionalidad y también de la comprensión que como sociedad tenemos de la importancia de nuestra naturaleza. Creo que es muy valioso ver también cuánto hemos avanzado, porque si nos quedamos solo con lo que falta podría ser deprimente, y la idea es seguir avanzando. Le agradecemos el tiempo a nuestros panelistas, también todo el interés que ha habido, todas las personas que se conectaron y han estado escuchando activamente. Voy a volver a poner el contacto de la Fundación para todas las preguntas que quedaron pendientes, que no alcanzamos, para los casos puntuales. Muchas gracias a las personas de Yanquihue que nos manifiestan sus inquietudes cotidianas y terrenales, ¿no es cierto?, de lo que está pasando en el mundo real, digamos, fuera del ciberespacio. Es a lo que nos debemos, así que vamos a también tomar atención a aquello. Y sin más, damos entonces por finalizado este encuentro. Muchas gracias. Que tengan una buena tarde. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Chao, Gracias, chao, Pablo, muchas gracias. Tomás, Adrián. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias por la invitación. No pudimos responder todo, pero algo podemos hacer. ¿Okay? Chao, chao.